COVID-19 hasta el 2024. En una reciente publicación dada este 17 de diciembre, la presidenta global del laboratorio Pfizer habría indicado que para el 2024 se estimaría que COVID-19 se pueda convertir en un virus endémico. ¿Qué significa estas declaraciones? ¿Significaría que la pandemia duraría hasta el 2024? En este video vamos a compartir esta información y lo más importante, ¿qué recomendaciones debemos tomar en cuenta con respecto a lo mismo? Estaremos igualmente dando aclaraciones sobre estas declaraciones. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar las declaraciones que se habían dado este 17 de diciembre por la directora global de Pfizer Laboratorios con respecto a qué podrá pasar con la pandemia COVID-19, en donde se menciona que para el 2024 se estima de que COVID-19 se convierte en una enfermedad endémica. La pregunta es, ¿qué sucederá en el 2022 y 2023? En este video vamos a compartir esta información. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy día es muy importante entender que el mundo vive una incertidumbre, el avance de la variante Omicron y sobre todo que ya se confirmaría que el virus causaría menos lesión a nivel pulmonar, pero sin embargo su daño sería un daño colateral, en donde al tener mayores números de infecciones conllevaría a sobresaturación de los servicios médicos y ello va a conllevar posteriormente al incremento de la mortalidad. Es por eso que ya los expertos mencionarían las tres fases de la ola Omicron. En la primera fase habría un problema con respecto al incremento de casos. En la segunda fase, los casos que han incrementado necesitarían hospitalización y esto sobresaturaría los servicios. Y en la tercera fase, las personas que no alcancen en los servicios de salud, lamentablemente, estarían complicándose y falleciéndose. Las tres fases de la ola Omicron. Sin embargo, en base a esta situación, ya expertos estarían mencionando qué podría pasar con la pandemia. Con respecto a una entrevista que se había dado este viernes 17 de diciembre 2021, se le consultó a la presidenta global de Pfizer con respecto a qué podría pasar con la pandemia. Y se mencionó, Nanette Cocero, que podría darse que COVID-19 pase a la transición de estado endémico potencialmente en el 2024. En las palabras de la presidenta global de Pfizer, se mencionaría entonces de que la transición de pandemia a endemia, es decir, a la presencia del virus en nuestras vidas de una manera estacionaria, estaría dándose en el 2024. Una situación bastante preocupante, ¿por qué? Porque ello estaría asumiendo de que el 2022 y el 2023 va a continuar la pandemia. Es decir, vamos a seguir viendo nuevas olas de contagios, nuevas olas de mortalidad y una situación que podría, en base a ello, generar nuevas variantes. ¿Por qué se mencionaría que en el 2024 la pandemia podría recién convertirse en una enfermedad endémica? Es muy importante tomar en cuenta que no se puede determinar con exactitud cuál va a ser la evolución que presente la enfermedad COVID-19. Sin embargo, viendo y analizando la situación de cómo se va desarrollando la misma, es probable que el 2022 y el 2023, sobre todo el 2022, sea el año de Omicron, en donde los diferentes países vayan registrando nuevos casos. Si bien es cierto, el virus ha perdido mayor daño o mayor gravedad de la enfermedad, pero ha adquirido una característica que se disemina mucho más rápido. Y es por ello que se mencionaría de que estos 2 años que vendrían todavía estaría presente las variantes del coronavirus causando nuevas pandemias. Pero en base a cómo va pasando el tiempo, el virus podría convertirse en la presencia constante, lo que provocaría solo brotes regionales cada año, al igual que la gripe. Cuando se habla de una endemia, se habla de una enfermedad que va a acompañarnos a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, va a caracterizarse por brotes. Y esa es una condición
que ya algunos expertos mencionarían. En el 2024 la enfermedad COVID-19 podría volverse recién una enfermedad endémica, al igual que la gripe, en donde en las estaciones frías la enfermedad vuelve a tener tasas de contagios y cuando ya termine el periodo de frío, entonces la enfermedad empieza a reducir los casos. Sin embargo, eso no significa que la enfermedad no exista. Ello podría pasar con COVID-19, en donde se vaya registrando a partir del 2024 brotes de COVID-19, en donde en un momento la población no registra casos, pero aparece un brote de casos que explicaría la presencia de nuevamente infecciones, que se autolimitarían, se controlarían y de esta manera aparecerían nuevos brotes, en donde las vacunas tendrían que cumplir el rol de evitar de que estos brotes causen mortalidad, como hoy día sucede con la influenza, en donde en la influenza de manera anual causa lamentablemente casi 600.000 personas fallecidas al año. Sin embargo, gracias a la vacunación, que es de manera anual, se evita de que ese número sea mayor. Es una situación que podría presentarse con COVID-19. Pero ya por otra parte, los científicos también habrían mencionado, sobre todo por el lado del laboratorio Moderna, de que también la posibilidad de que se origine una supervariante también es una situación que se debe ser considerada. Al igual que ya expertos mencionan que el virus podría convertirse en un virus endémico en el 2024, hay otro grupo de expertos que menciona la posibilidad de la supervariante, en donde existiría la recombinación genética entre la variante Delta, que es la variante que todavía predomina, y la variante Omicron, que es la variante que sigue avanzando a través de los distintos países. La recombinación genética es una situación que puede presentarse y ya los expertos mencionan. Muy importante tomar en cuenta que hay incertidumbre sobre el futuro de la pandemia. Por un lado, se menciona ya 2024, probablemente entre a la fase endémica el virus. Por otro lado, se menciona la presencia de supervariantes o variantes recombinantes. Todo ello va a depender mucho de la población y de los gobiernos. El autolimitar las infecciones por COVID-19 va a evitar la presencia de nuevas variantes y sobre todo va a evitar la posibilidad de que el virus siga mutando. Si los países y las personas no toman conocimiento y no toman la responsabilidad de que la transmisión del virus se da por las personas, el virus solo cumple su función biológica, que es replicarse, pero las personas promueven ello. Hasta que las personas no logren entender este punto, lamentablemente, cualquier escenario pueda presentarse. O bien que en el 2024 el virus se convierte en una endemia, es decir, una enfermedad que nos va a acompañar y va a manifestarse en el futuro por brotes, o bien se presente una supervariante y cause una mayor letalidad que hasta el momento no ha sido descrita y que podría pasar. El futuro con respecto a COVID-19 es incierto, sin embargo, nosotros no tenemos que bajar la guardia y tenemos que tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información bastante importante. Este pasado viernes 17 de diciembre, en una entrevista, la presidenta global de vacunas de Pfizer habría mencionado que la pandemia por COVID-19 podría convertirse para el 2024 en endemia. En una entrevista a Nanette Cocero se habría mencionado de que COVID-19 podría llegar a un estado endémico en el 2024, en donde las características de la pandemia podría manifestarse como la gripe en relación a brotes. Esta situación todavía es incierta, no se sabe qué puede pasar, sin embargo ya expertos mencionarían algunos detalles. Por otro lado, también es importante recordar que ya ejecutivos del laboratorio Moderna habrían mencionado también la posibilidad de generarse nuevas supervariantes, recombinando genes de la variante Omicron con la variante Delta, y esto sucedería por las reinfecciones o las coinfecciones que pueden presentarse en la población. El futuro de la pandemia es incierto. Lo que sabemos actualmente es que la variante Omicron para el 2021 y ya para el 2022 que inicia estaría avanzando y convertirse en la variante predominante. Lo que sucede en el futuro va a depender mucho de las acciones que tomen los gobiernos y sobre todo de las acciones y la responsabilidad de las personas. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta.
Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.